Vamos a empezar el primero de algunos videos que tengo pensado grabar para poder explicar lo que es el tema de razones en matemáticas, razones matemáticas, ¿no? Y después vamos a avanzar un poquito más viendo qué son las proporciones y cómo se pueden resolver problemas, tanto de razón como de proporción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir qué cosa es razón o qué cosa es una razón matemática, ¿sí? Una razón matemática, entonces, es una comparación. Es una comparación entre cantidades, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a utilizar para eso la estructura que tiene una fracción. Nosotros tenemos una fracción así, sabemos que el de arriba se llama numerador, que el de abajo se llama denominador, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar la estructura que tiene la fracción, nos va a servir también para comprender o para usar, para definir, para trabajar con razones matemáticas. Entonces, si es una fracción, una fracción puede ser una razón, si mientras estemos comparando, decimos el de arriba y el de abajo, ¿no? Que en razones matemáticas, el de arriba ya no se va a llamar más denominador como lo hacíamos con una fracción, sino que le vamos a llamar antecedente y el de abajo le vamos a llamar consecuente, el número que vaya abajo. Borramos esto acá y vamos a poner una que va a ser la primera razón que vamos a trabajar. Entonces, acá voy a poner el número 24 arriba como antecedente y voy a poner el número 16 abajo como consecuente, ¿sí? El 24 antecedente, el 16 consecuente. ¿Qué significa? Que estamos comparando el número de arriba con el número de abajo. En este caso, lo vamos a poner dentro de un ratito, esto van a ser galletitas, esto también van a ser galletitas, pero van a ser de diferentes clases. Vamos a tener acá galletitas y galletitas. Las de arriba van a ser de chocolate, y las de abajo van a ser de vainilla. Falta una parte. Vainilla. Chocolate y vainilla. Así que estamos comparando la cantidad de galletitas que hay de chocolates a las que hay de vainilla. 24 será o es a 16 en este caso, podemos leerlo de esa manera. Bueno, ¿dónde pueden estar estas galletitas? Estas galletitas pueden estar en diferentes recipientes sobre una mesa, en diferentes paquetes. Bueno, ahora vamos a trabajar un enunciado de problema que trabaja con estas dos y vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Bueno, acá tenemos el enunciado del problema que vamos a trabajar y menciona las cantidades que hoy habíamos puesto un poquito antes, ¿no? En la razón. Fíjense que acá tenemos 24 galletitas. ¿De qué? De chocolate. 16 ¿de qué? De vainilla. Entonces voy a leer el enunciado completo. En una caja hay 24 galletitas de chocolate y 16 de vainilla. Hace referencia a las galletitas. Punto, y ahí arranca el problema, la pregunta. ¿Cuál es la razón? Y acá me está preguntando precisamente por razón, ¿sí? Me está preguntando por razón. Entre la cantidad de galletitas de chocolate y la cantidad de galletitas de vainilla. Recuerden que una razón es una comparación entre cantidades, una cantidad A y una cantidad B. La cantidad A en este caso va a corresponder a una galletita y la cantidad B a otra, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta cuál es la cantidad que va arriba, o sea, el antecedente? Bueno, porque el problema me enuncia a quién voy a comparar con quién. Entonces acá me dice, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿cuál es la comparación? Recuerden que razón es una comparación entre cantidades. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es la razón entre la cantidad de galletitas de chocolate y la cantidad de galletitas de vainilla? ¿A quién me menciona primero? Me menciona 24. ¿Por qué? Porque habla de galletitas de chocolate. Acá le voy a poner la CH para que recuerden que es galletita de chocolate. ¿Y con quién la va a comparar?
con las galletitas de vainilla, que son ¿cuántas? Si leemos el problema, el enunciado dice 16 de vainilla. Vamos a poner la B corta. Entonces me está comparando. Me pide que compare galletitas de chocolate con galletitas de vainilla. Galletitas de chocolate con galletitas de vainilla. El problema está armado de esa manera. Entonces me dice, compare o cuál es la cantidad entre galletitas de chocolate y la cantidad de galletitas de vainilla. Lo primero que me está presentando entonces, este símbolo significaría entonces, yo lo que estoy haciendo es tratar de ver cuál es la relación que hay entre galletitas de chocolate, porque así lo dice el problema, y la cantidad de galletitas de vainilla. Ahí está planteada la razón. Yo lo que hice ahora fue plantear la razón como me lo dice el problema. ¿Por qué puse el 24 en el antecedente? Porque lo primero que me está diciendo es que compare, o sea, me está preguntando cuál es la razón, cuál es el resultado de comparar la cantidad de galletitas que hay de chocolate y la cantidad de galletitas que hay de vainilla. ¿A quién mencionó primero? La cantidad de galletitas de chocolate. ¿Y a quién mencionó segundo? La cantidad de galletitas de vainilla. En este caso, el número que está arriba, el antecedente, es mayor que el consecuente. Pero eso no tiene nada que ver, no quiere decir que siempre va el mayor arriba, ¿eh? No quiere decir eso, ya lo vamos a ver cambiando algunos datos del problema. Bien, ahora, ¿cómo se resuelve una razón? Para resolver una razón tenemos dos posibilidades. La primera es dividir, simplemente dividir. ¿Sí? Hago la división 24 dividido 16. Esa sería la primera forma en que yo voy a resolver una razón. ¿Qué significa resolver la razón? Operar de modo que obtenga un número que sea más fácil para entender. ¿Sí? Entonces yo voy a operar. 24 lo divido entre 16. Y me pregunto, ya que estamos, repasemos división. ¿El 16 entra en el 2? No entra en el 2. ¿El 16 entra en el 24? Y la respuesta es sí. Voy a bajar un poquito la cámara para que puedan ver el resto del ejercicio. Espero que se vea bien ahí. Bueno, ¿cuántas veces entra? Porque yo digo, si el 16 entra en el 24, me pregunto cuántas veces. Lógicamente entra una vez. Una vez 16 me lleva hasta el 16, yo tengo que llegar al 24. Cuento, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. O sea que me están faltando 8 para llegar al 24. 8. ¿Terminó la división ahí? No. Yo puedo preguntarme, ¿el 16 entra en el 8? Y como la respuesta es que no, agrego una coma, primero agrego la coma, luego agrego un 0 y me voy a preguntar una vez más. Ahora, el 16 entra en el 80 y les dejo un ratito para que lo piensen. Pueden pausar ustedes el video también para hacerlo, ¿eh? Bueno, continuamos entonces. Ya habrán sacado la cuenta y el 16 entra 5 veces en el 80. 5 por 16 me da 80, por lo tanto ya llegué, no me falta nada para llegar, decimos en la división, ¿no? Y ahí el resto es 0, una división que terminó siendo con resto 0. 1,5. Bueno, acá hay un valor. Ya resolví yo mi razón. Esta es una forma. Digo que la razón es 1,5 y está bien. Ahora, hay otra forma. La segunda forma, el segundo método, es simplificar. ¿Qué significa simplificar? Hacerlo más simple significa. Significa hacerlo más simple. Eso es todo. Simplificar es hacerlo más simple. ¿Y cómo hago más simple? Bueno, yo lo único que tengo que hacer acá es buscar un número por el cual estos dos números, el antecedente y el consecuente, se puedan dividir. La simplificación, nosotros podemos buscarlo en muchas formas para simplificar. Bueno, para mí la más sencilla es esta. Divido, voy a intentar dividir por 2. Voy a dividir el 24, lo divido por 2. Pero si divido al de arriba, también divido al de abajo por 2. ¿Sí? 24 dividido 2 se puede, me va a dar 12. Si no se pudiera por el 2, busco dividir por el 3 y por el 4. Es decir, voy
probando. Eso es lo que hago al principio con la simplificación. Voy probando. Dividí por 2 y me dio 12. Está muy bien, la mitad de 24. La mitad de 16, o sea, 16 dividido 2 me da 8. Como son números pares, puedo seguir dividiendo por 2. Una vez más, intento. Divido por 2. El 12 lo divido por 2 y me da 6. Al 8 lo divido por 2 y me da 4. ¿Sí? Me da 4 acá. Fíjense cómo yo voy haciéndola más sencilla a la fracción. Eso es todo. Ahora, ¿puedo seguir dividiendo por 2? Sí, lógicamente, porque son números pares. Así que voy a dividir otra vez por 2. Divido el 6 por 2 y me va a dar un 3. Y si divido el 4 por 2, lo divido. Recuerden que solo puedo dividir el de arriba y el de abajo por el mismo número. Siempre tengo que dividir el de arriba y el de abajo por el mismo número. Si no, estaría mal. A 4 lo divido entre 2 y me da 2. Y ahora si ustedes miran ese caso, a ver si acomodo un poquito más la cámara. Si ustedes miran ese caso, van a encontrar con que ya no es posible dividir. No lo puedo dividir. Al 3 solamente lo podría dividir por 3 y por 1. Al 2 solamente lo podría dividir por 2 y por 1, pero eso no es correcto. No puedo hacer esa división para simplificar. No puedo usar eso. Porque la simplificación exige que a los dos números, al de arriba como al de abajo, el numerador como el denominador, en este caso el antecedente y el consecuente, se pueden dividir por el mismo número. O sea que ahí yo llegué a la expresión más simple. Es decir, ahí está simplificada totalmente. ¿Sí? 3 a 2. Si ustedes hicieran 3 dividido 2, le va a dar 1,5 también. Esto no lo vamos a explicar más que hasta acá. ¿Sí? Más que hasta acá. Pero sabemos que un problema no está resuelto del todo si no le escribo una respuesta. Yo tengo que encontrarle una respuesta a este problema. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora ¿qué me quedó en el antecedente? Tomar la fracción es mucho más sencillo para entender la respuesta. ¿Qué me dice? Recuerdan que esta era la parte donde estaban las de chocolate y acá estaban las de vainilla. Bueno, lo que me está diciendo la respuesta es que por cada 3 de chocolate hay 2 de vainilla. ¿Y por qué no la dejó así, profe? Bien, sería lo mismo, pero es más difícil entender en cantidades pequeñas. ¿Sí? Yo acá no me doy cuenta si hay 3 cada 2 y demás, ¿no? Entonces, haciendo la simplificación, yo encuentro un número mucho más fácil de interpretar. Digo, que si hay 3 galletitas de chocolate, tiene que haber 2 de vainilla. En este problema, es la única forma, profe. No. En este problema, con estas características, con estos datos, he llegado a entender esto. Así que, ¿cómo voy a escribir la respuesta? Vamos a pasar al otro pizarrón. Muy bien. Recordando ustedes que la pregunta decía cuál es la razón entre la cantidad de galletitas de chocolate y la cantidad de galletitas de vainilla. Y nosotros habíamos calculado que nos había quedado una razón así. 3 es a 2. ¿Sí? ¿Cómo sería la respuesta entonces para esa pregunta? Respuesta. 2 puntos. La pregunta decía, ¿cuál es la razón entre la cantidad de galletitas de chocolate? Bueno, así voy a empezar mi respuesta. La respuesta siempre se debe adecuar a la pregunta. La razón entre la cantidad de galletitas de chocolate a la cantidad de galletitas de vainilla es 3 a 2. ¿Y qué significa si yo quiero ampliar esta respuesta? ¿Qué significa? Significa que cada 3 de chocolates hay 2 de vainilla. Que cada 3 galletitas de chocolate hay 2 de vainilla. Eso es todo. Bien, ahora pauso un poquito, ustedes lo pueden pausar también, para revisar esto y nos vamos a ir de nuevo al problema. Muy bien, ya tenemos el problema resuelto.
pero ahora vamos a hacer algunas observaciones. Simplemente darnos cuenta que el enunciado acá nos va poniendo las galletitas de chocolate primero y la galletita de vainilla segundo. Y que el problema nos dice cuál es la razón entre la cantidad de galletitas de chocolate y la cantidad de galletitas de vainilla. Por eso nos quedó chocolate arriba, vainilla abajo. Yo voy a borrar eso. ¿Por qué? Porque no siempre va a funcionar de ese modo, ¿sí? Nosotros tenemos que observar y analizar cómo está escrito el problema y cómo debo poner el antecedente y el consecuente. Bien, esto ya, el problema ya terminó, ya está resuelto. Vamos a revisar. ¿Siempre hace falta hacer los dos métodos, profe, para resolver razones? No, no hace falta, pero está bueno que ustedes lo conozcan para que puedan implementarlo cuando sea necesario. No siempre lo va a hacer. Muy bien, vamos a ver acá. Entonces seguimos con la misma cantidad de galletitas de chocolate y de vainilla, pero vamos a cambiar algo en el problema. ¿Cuál es la razón entre la cantidad de galletitas de chocolate, decía al principio, y vainilla, decía después? Ahora si yo le pongo, por ejemplo, en lugar de chocolate acá, le pongo vainilla, y en lugar de vainilla acá, le pongo chocolate. Chocolate. Bien. ¿Qué hice? Bueno, cambié el orden en que aparecían las cantidades para ser comparadas. Y ahora la pregunta me queda. Lo demás no toqué nada, sí, igual, ¿eh? ¿Cuál es la razón entre la cantidad de galletitas de vainilla, o sea que las de vainilla me menciona primero? ¿Cuál es el número que voy a considerar primero? El 16, porque me menciona las vainillas primero. Vainillas, está con problema el profe para escribir vainilla. Es vainilla. Y después dice, y la cantidad de galletitas de chocolate, por lo tanto, chocolate me lo menciona después. Me menciona chocolate después. Ahora el 16 es el antecedente. Es el que está mencionado primero en el problema, en este caso en la pregunta, y después me menciona chocolate, ¿sí? Entonces, ¿me va a dar lo mismo, profe? No le va a dar lo mismo. Si nosotros hacemos la simplificación de esto, vamos a usar la misma forma. La simplificación, no vamos a hacer la división ahora, solo para que no sea tan largo el video. Fíjense, si yo divido al 16, lo divido por 2, ¿por qué intenta con 2, profe? Lo intento porque como son números pares, el 2 seguramente es un divisor. 16 dividido 2 me va a dar 8. 24 dividido 2 me va a dar 12. Puedo volver a dividir por 2 porque son pares. Intento una vez más. Divido por 2. 8 dividido 2 me da 4. Si dividí por 2 al de arriba, también al de abajo. Recuerden esto va a ser así siempre que tengamos que simplificar, ¿eh? Así que 12 dividido 2 me va a dar un 6. ¿Puedo volver a simplificar? Claro. El 4 puede ser dividido por 2. Por lo tanto pongo 4 dividido 2 que me va a dar 2. Y 6 dividido 2 que me va a dar, en este caso, 3. Invertí los términos. Antes el chocolate estaba arriba y ahora está abajo. Invertí los términos porque el problema me dice que compare vainilla a chocolate. Y termino diciendo que cada 2 galletitas de vainilla hay 3 de chocolate. ¿Sí? Hay 3 de chocolate. ¿Se acuerdan que la división nos había dado 1,5 hoy? ¿Sí? Bueno, ese número también se puede interpretar. No lo vamos a hacer ahora, pero se puede interpretar. Lo que nos tiene que quedar claro en este videito es que si me dicen la razón 2 es a 3, es porque en el problema me habían mencionado primero la cantidad de galletitas de vainilla y después la cantidad de galletitas de chocolate. Eso es todo. Les dejo un problemita más para que practiquen. Muy bien, acá aparece un nuevo problema. En una caja, interprétese de juguetes, hay 36 autos y 12 muñecas. Y la pregunta dice, ¿cuál es la razón entre la cantidad de autos y la cantidad de muñecas?
Pausen el video e intenten resolverlo ustedes solitos, a ver. Bueno, espero que hayan llegado a la misma conclusión. La cantidad de autos a la cantidad de muñecas, como dice el problema. No estoy haciendo nada nuevo que leer el problema. Si lo hubiera puesto al revés estaría mal. ¿Por qué? Porque el antecedente son los autos. El primer dato que me menciona a comparar son los autos, ¿sí? Ahora, veo que puedo simplificar, claro, porque estos dos van a tener divisores comunes. Por ejemplo, el 2, como son pares, pruebo con el 2. 36 dividido 2, 18. 12 dividido 2, 6. Otra vez puedo simplificar por 2 porque son pares, claro. 18 dividido 2, 9. 6 dividido 2, 3. Y acá ya no puedo simplificar por 2, pero pruebo con 3. 9 dividido 3 me da 3. 3 dividido 3 me da 1. Y fíjense cómo acá me va quedando algo interesantísimo. Por cada 3 autos hay una muñeca. Por cada 3 autos hay una muñeca. ¿Lo puedo leer de otra manera? Sí, no correspondería porque el problema está dicho de otro modo, ¿no? Cada muñeca, o por cada muñeca hay 3 autos, ¿sí? Eso fuera si el problema estuviera enunciado de otra manera. Pero lo puedo interpretar, ya me doy cuenta. Entonces, la respuesta que yo tendría que poner aquí, que se los voy a dejar para que ustedes la hagan tarea, ¿cuál es la razón entre la cantidad de autos y la cantidad de muñecas? La razón entre la cantidad de autos y la cantidad de muñecas es 3:1. ¿Qué significaría eso? Que por cada 3 autitos hay una muñeca. Eso es todo. Voy a tratar de dejarle entonces en los comentarios del video, creo que puedo, nunca lo hice, lo voy a intentar hacer ahora, un PDF con ejercicios para que ustedes puedan resolver. ¿De acuerdo? Que anden muy bien. Dios bendiga.